Bienvenidos a Respuestas Necesarias. Mi nombre es Víctor Zamora y esta es una nueva entrevista con un episodio que estoy seguro de que van a disfrutar tanto como yo. Pero antes de comenzar quisiera agradecer a todos aquellos que desde el primer episodio vienen acompañándome en esta aventura. Con sus sugerencias, con sus comentarios, suscribiéndose y dándole un like para apoyar esta comunidad. También a mis invitados, esos que han querido compartir historias que considero importantes y que de alguna manera pueden ofrecer algo para todos ustedes. Finalmente, los invito una vez más a suscribirse a este canal para que puedan recibir notificaciones y poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes. Muchas gracias. De inmediato comenzamos con el episodio de hoy. Madrid, Cracovia, New York, Miami, Seúl han sido, entre otras importantes ciudades del mundo, destino de las obras de mi invitado de hoy. Un escultor venezolano quien es licenciado en Artes Plásticas, egresado del Instituto Armando Reverón en Caracas, Venezuela, su país natal. Contaba con apenas 17 años cuando se le presenta la oportunidad de trabajar en el taller del reconocido artista plástico Carlos Cruz Diez, donde realiza unas pasantías y considera fue su inicio con las esculturas. Me cuenta que sus primeras obras tuvieron que ver con el fuego. Para ese momento no pensaba que se iba a dedicar a la escultura, sino que simplemente disfrutaba haciendo sus piezas, metiéndolas al horno de la cocina, literalmente. Habla de la importancia de documentarse sobre los trabajos de otros artistas y también de la historia. En algún momento quedó impactado al descubrir mediante una investigación que el trabajo en acrílicos que estaba haciendo por allá a mediados de los 90 era exactamente el mismo de un artista húngaro entre 1910 y 1920. Eso lo marcó, ya que no podía entender cómo alguien podía haber hecho algo tan similar sin tener remota idea ni conocerlo. Además, con tanta diferencia en el tiempo. Conversar con Francisco fue encontrarme con un artista que se ha entregado con el alma a su pasión. Ese arte que le permite expresar más allá de su propia obra el sentido social que puede atribuirle. Es así como considera que la calle es el mejor lugar para mostrar una obra. Y si es en las zonas populares, mucho mejor, ya que son las menos privilegiadas y por ende el arte puede marcar una diferencia para mejorar el entorno. Les invito pues a pasar a esta sala y escuchar con mucha atención a este señor con ADN de artista, Francisco Martínez. ¿Qué tal, amigos? Un saludo para todos. Yo soy Víctor Zamora. Bienvenidos a mi canal y a Respuestas Necesarias. En este episodio voy a estar conversando con un escultor venezolano. Su nombre, Francisco Martínez. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Buenas noches. Qué placer y qué gusto saludarte, bien. amigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá conversando conmigo. Gracias. No, a ti por la invitación. Francisco, normalmente cuando yo comienzo una entrevista, le pregunto a la persona cómo llegaste a esta profesión, cuáles fueron tus inicios, pero en este caso no lo voy a hacer de esa manera. En este caso me gustaría preguntarte, o mejor dicho, quería pedirte que me hables de cuál fue esa primera obra que tú realizaste a nivel profesional. Háblame un poquito de esa primera obra. Vamos a ver. Digamos que la pregunta es un poco compleja porque desde niño estoy haciendo obras, ¿no? Pero digamos que si es desde el punto de vista profesional, cuando ya me dedico a partir del estudio y todo esto, cuando tenía 17 años, tuve la oportunidad de trabajar en el taller del maestro Carlos Cruz Diez, como consecuencia de un trabajo que ya estaba haciendo en una de mis materias, que se llamaba lenguaje plástico. Era una caja que tenía un sentido un poco cinético, eran unas estructuras de líneas superpuestas. Un profesor que vio mi trabajo me dice: oye, chico, ¿a ti no te gustaría trabajar en el taller del maestro Carlos Cruz Diez? Y yo le digo, pero claro que sí. Y me llevó al taller del maestro en la Florida. Y bueno, yo llevé mis cosas, él no estaba en ese momento en el taller, pero bueno, me dijeron,
te podemos ofrecer una pasantía, porque bueno, tu trabajo está iniciando todo esto, pero no te vamos a pagar. Y yo le digo, bueno, no importa, yo creo que hasta yo pagaría por estar acá. Y fueron los primeros inicios que tuve con la escultura. Luego empecé a comprar material y experimentar, y surgieron unas primeras obras que tenían que ver con el fuego. El fuego eran unas formas que eran a partir de unos triángulos. Yo esos triángulos los superponía uno sobre otro, los metía al horno de la cocina y luego los doblaba todos. Eran unos triángulos medianos. Los doblaba y generaba unas formas que me encantaban. Y esas primeras formas fueron como que lo que me permitió a mí como comenzar una obra en la escultura, ¿no? Nunca pensé que me iba a dedicar a la escultura, sino que eran obras que iba desarrollando muy ingenuamente, ¿no? Y las disfrutaba muchísimo y generaba muchas. Y luego comencé a estudiar en la universidad, en una universidad que era solamente de arte, y fue cuando realmente me dediqué a hacer escultura. Hasta ahora. Hasta ahora. Sigo siendo... Quisiera preguntarte, Francisco, si tú utilizas un tipo de técnica en particular para tus obras y además de la técnica, si utilizas también un tipo de material en particular o todo depende de lo que te pidan o lo que tengas que realizar. Es decir, ¿te caracterizas por trabajar en un material en particular? Bueno, trabajo con diferentes tipos de materiales. Okay. Porque hay una fascinación muy particular que trato como de desarrollar en lo que cada material me permite. Trabajo con aluminio, trabajo con acero inoxidable, trabajo con hierro, trabajo con plexiglas, trabajo con madera. Siempre va a depender de el material que me puede ofrecer como posibilidad para generar las esculturas. Pero los materiales con los que más trabajo son hierro y plexiglas. Son los que más se adaptan a lo Cuando que tú yo... hablas de plexiglas es lo que conocemos, digamos, normalmente como los acrílicos, esos transparentes. Es correcto, es acrílico. Ok, Son perfecto. transparentes, hay unos transparentes y otros que son opacos, pero son con color. Al principio me nombrabas al maestro Cruz Diez. Me imagino que debe haber habido mucha influencia del maestro Cruz Diez en tu obra. ¿Qué escultores o artistas te han influenciado más en tu trabajo? Bueno, hay un escultor un artista que desarrolló un gran trabajo. Se llama Laszlo Molinari. Para mí fue una sorpresa encontrar su trabajo, porque en ese momento que yo estaba haciendo estas cosas con acrílico, cuando estaba en el taller del maestro Cruz Diez, como te decía al principio, yo creía que me estaba comiendo el mundo, que estaba descubriendo el agua tibia. Y decía, wow, esto es lo máximo. No he visto nada igual. Tenía 17 años, obviamente no había visto nada igual. Hay algo cuando conocí al maestro Cruz Diez, que me dijeron, bueno, tráete tus dibujos, todas estas cosas, incluso los dibujos de cuando estabas niño. Yo llevo todo aquello y me llevo unas cosas que estaba haciendo con unos bombillos y todo aquello. Y el maestro me dijo algo que me marcó así como de una manera muy interesante, y es que él me dijo, todo esto está muy bien, todo esto me parece grandioso, maravilloso, pero tienes que estudiar mucho, porque hay algo que todos tenemos que hacer, es documentarnos sobre lo que ya ha sucedido, porque si no, en cualquier momento volvemos a descubrir el teléfono. Y cuando yo estaba haciendo estas cosas en el acrílico, un día estando en la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo, investigando sobre el arte constructivista, me encuentro con estas obras hechas en plexiglas, en acrílico, de este autor que era un profesor de la escuela del Bauhaus, y yo me encuentro con aquello porque son exactamente iguales a las que yo estoy haciendo, no puede ser. Y empiezo a investigar a este autor, este artista, y para mí fue un descubrimiento que me cambió la vida, porque yo decía, wow, o sea, ¿cómo
puedo yo estar haciendo unas cosas tan similares sin haberlo conocido, ¿no? ¿Y de dónde Y es por ese eso, artista? ¿De dónde es ese artista? él era húngaro, Ok, un artista húngaro, que fue profesor de la escuela del Bauhaus. Él fue uno de los primeros profesores del Bauhaus y fue el fundador de la nueva Bauhaus en Chicago, lo pero que es me estás hablando más o menos de qué época. de 1910, 1920, Muy bien, ok. hace 100 años. Wow, imagínate. Sí. Y yo descubrí eso en los años 90, Claro. que ya había pasado un rato. Y bueno, y bueno, otros artistas, el maestro Soto, para mí fue así como que el, como ese gran descubrimiento también. Yo no lo conozco cuando era muy niño. Mi papá me llevó a ver una exposición de Soto en el Museo de Arte Contemporáneo Ya. y para mí fue una cosa que siempre me dejó como me quedó muy presente, porque no entendía cómo las cosas se movían sin tener motores, por esta cosa de la superposición de los elementos y todo esto. Ujú. Yo me acercaba a las obras, tenía yo más o menos como unos 10, 11 años, y me acercaba a las obras para ver dónde estaban los motores, porque eran unas bases cuadradas que estaban superpuestas sobre líneas, y cuando me movía, se movían y había un movimiento de estos cuadrados. Y yo decía, pero ¿cómo se mueven? Yo no lo entendía. Lo vine a entender ya mucho, mucho después, cuando empecé a estudiar arte. Y bueno, eso ha sido, tengo más, ¿no? Tengo Correcto, claro. más artistas, pero bueno, Esos eso ha serían sido los como principales. lo más importante en un momento determinado. Sí, sí. Tu principal herramienta de trabajo, Francisco, la indispensable, la que no puede faltar. La que no me puede faltar es un lápiz y un papel, Ok, sí, pero sobre todo hay algo ahí con lo que se pueda como manipular. El papel me permite, parte de este tema de desarrollar la escultura viene también a partir del origami, de este arte del japonés que se trata sobre el doblez de papel, ya. todo a partir de un cuadrado. Entonces, ahí hay algo muy relacionado con eso directamente porque todas mis obras parten desde el plano, desde una hoja de papel, y cómo esa hoja de papel se vuelve tridimensional, que es lo que sucede con el origami, ¿no? El Sí. origami partes desde un cuadrado, pero generas una forma tridimensional. Las formas tienen volumen, tienen estructura, y para mí el papel es fundamental. Necesito siempre tener papel para poder desarrollar las obras. ¿Cuál será tu obra más importante? ¿Cuál es la obra que para ti ha representado más? Bueno, para mí la obra más importante es la que no he hecho todavía. Es la que quiero hacer, la que va a suceder. Es la que espero poder hacer en algún momento. No, las que he hecho me gustan, las disfruto, pero siempre son el pasado, siempre son de lo que sucedió. Entonces espero que suceda algo siempre, ¿no? Que eso evolucione, que tenga una nueva posibilidad y una nueva manera de yo poder conectarme con ella, ¿no? ¿Algún lugar en particular, estoy hablando de algún lugar público, donde quisieras que se mostrara una obra de Francisco Martínez y que pasara la gente y la viera y la pudiera apreciar? ¿Cuál sería ese lugar? ¿En qué ciudad y en dónde? Bueno, yo quisiera primero aquí en Venezuela, ¿no? Aquí creo que hay mucho por hacerse y para mí sería como muy interesante poderlo hacer acá. Y la calle es el mejor lugar para mostrar una obra, ¿no? Y que la gente joven vea que hay posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Que no todo tiene que ver solamente con el tema digital, sino que la calle es una posibilidad y una oportunidad para congeniarse con la calle, ¿no? Y eso creo que es muy importante para la gente joven acá, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho que fuese en el centro, no sé, en Katia, algo así, no sé.
un lugar que sea como el menos privilegiado, que tenga la oportunidad de cambiar ese entorno, de cambiar la posibilidad de la gente de ese lugar, de ver que el mundo también se puede mirar de otra forma, de otra manera, de otro punto de vista, ¿no? Correcto. De las obras que has realizado hasta el momento, ¿cuál ha sido la más difícil, esa que te ha costado más? La que más me ha costado, todas me cuestan muchísimo, porque hay algo que yo no sé si es bueno o es malo, pero eh, siempre intento que sean como lo mejor que puedo hacer en el momento. Entonces las desarrollo mucho, las pienso, trato como de que sean como si fuese a ser la última obra por hacer, ¿no? Que sea que llevarla como al máximo. Entonces siempre son complejas para mí porque llevan mucho trabajo y llevan mucho de mí mismo también, ¿no? Entonces llevan como ese tiempo. Y no hay ninguna que haya sido más difícil que la otra, todas han sido complejas, porque tienen mucho proceso detrás que las permite como existir. Correcto, correcto. Bueno, ya estás poniendo al descubierto que no es nada fácil ser escultor. Pero para aquella persona o aquellos jóvenes, porque me estás hablando mucho de los jóvenes, porque me imagino que te remontas a tus inicios, para aquellos jóvenes que tienen una ilusión, que tienen ese sueño de comenzar como en la escultura o en el arte, ¿cuáles serían esos tres requisitos indispensables para poder formarse en esta profesión? Bueno, primero que tienen que sentir pasión por esto porque el- hay algo que siempre se ve desde afuera y es que nadie entiende cómo es que una persona se dedica a las artes. Porque siempre se ve que las artes no generan beneficio económico Ujú. y a veces ni siquiera un beneficio espiritual, ¿no? Visto desde afuera. Entonces tiene que haber una pasión muy intrínseca en cada uno que les permita sobreponerse a todas esas vicisitudes y dificultades que vienen desde el exterior, ¿no? Porque Claro, eh, la situación en el arte, no solamente en Venezuela, es en el mundo entero, sí. son complejas. Y hay que estar como muy claro en que tiene que haber una pasión muy personal, una búsqueda muy íntima, muy cercana al alma, que te permita desarrollar esto, ¿no? Luego, tener como mucho aguante. Tenía un maestro que decía que el arte es como un maratón. Yeah. El maratón es un maratón el arte tiene que ver con esa consecución de tiempo, ¿no? No es algo inmediato. Estar muy consciente de que tienes que darte cuenta que no estás solo en el planeta, ¿no? Que muchas de las cosas que estás haciendo en alguna parte del planeta, alguien más las está haciendo. Claro, Con unas características distintas porque, bueno, la sociedad, el sistema te permite ver las cosas desde otro enfoque, ¿no? Pero siempre van a haber cosas similares porque tenemos eso que Jung decía, que tenemos el inconsciente colectivo y todos nos conectamos. Hay ciertas cosas que se van a parecer unas a otras, pero lo importante es saber que eso existe, que hay alguien más que está haciendo algo similar. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la posibilidad siempre de hacerlo diferente. Entonces yo diría que esas son como tres cosas como bien importantes para que cada quien las tome en cuenta, ¿no? correcto. ¿Estás trabajando ahora mismo en algún proyecto en particular? Háblanos un poco acerca del proyecto en el que te encuentras ocupado actualmente, Francisco. Bueno, ahorita estoy haciendo como tres proyectos al mismo tiempo, lo cual me permite a mí como no No aburrirme, aburrirte, exacto. porque a veces pierdo el interés como muy rápido, ¿no? Ya, Entonces, una cosa empieza como a volverse como un poco lenta, entonces salto al otro lado y desarrollo ese otro trabajo. Entonces, estoy haciendo
estas obras que son a partir de las huellas dactilares, Ok, que siguen siendo obras volumétricas que parten desde el plano, se generan volúmenes, que son unos volúmenes que salen a partir de planos ya establecidos. ya. Luego estoy desarrollando otro proyecto que tiene que ver con huellas de zapatos deportivos, que son huellas, estas pisadas que uno ejecuta durante el día, durante el transcurrir de la vida, cada vez que uno se levanta. Ya. Y un poco relacionado con todo lo político que nos ha estado sucediendo durante los últimos 20 años, que durante todo este tiempo no hemos hecho más que salir a la calle, caminar, hacer marcha, buscando como una posibilidad futura de desarrollo del país, ¿no? Y estoy desarrollando otro proyecto que a partir de lo que me queda como elemento negativo de ese corte, cuando hago los cortes en las huellas de los zapatos, siempre quedan unos elementos, unas formas que son muy orgánicas. Y yo las estoy llamando pareidolias. Por ahí hay una cosa que sucede con el cerebro, y es que siempre tratamos de estructurar una imagen sobre lo que no conocemos. Vemos un paisaje y vemos unas nubes, por ejemplo. Y esas nubes, el cerebro automáticamente, por un sistema de defensa, porque siempre necesitamos conocer qué es lo que estamos viendo. Claro. En esa nube vemos un elefante, vemos un cocodrilo, vemos cosas. Ese fenómeno se llaman pareidolias. Entonces, a mí me sucede con estos elementos que van quedando como residuos de los cortes de las piezas, de las huellas de los zapatos. Empiezan a aparecer unos elementos que yo los estructuro como una especie de paisaje. Bien, Francisco, quiero agradecerte muchísimo y por esta interesante historia, fascinante recorrido por lo que es el mundo artístico, visual y el proceso creativo del escultor. Te deseo muchísimo éxito en cada uno de tus proyectos y gracias por haberme concedido un poquito de tu tiempo, Francisco. No, gracias a ti, Víctor, porque realmente siempre es muy grato tener la oportunidad de echar el cuento de lo que uno está como inmerso, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el proceso artístico es que es un proceso bastante solitario y generalmente uno no comparte en lo que uno está sumido, ¿no? Es así. Sobre todo desde el punto de vista de las ideas. Entonces siempre es muy interesante compartirlas. Así que muchas gracias. Fue un placer. Ven amigos y muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Recuerda, si te gustó este video, puedes suscribirte a mi canal y darle un like. Nos vemos en un próximo episodio de Respuestas Necesarias. See you soon. Si quieres disfrutar de un nuevo episodio cada semana, te agradezco enorme que te suscribas a este canal. Para recibir las notificaciones y no te pierdas de cada nuevo contenido, dale click a la campana. Es totalmente gratis.